Bueno, si usted estuvo la semana anterior aquí, quizás recuerde que la semana anterior, antes de empezar el servicio, de hecho, antes, no el servicio, pero el mensaje, yo le hablé sobre la importancia de prepararnos para, en el caso mío, proclamar la palabra del Señor y ustedes para recibir la palabra de Dios. Eso, pues, bueno, parte de esa información, estaba leyendo un libro hace unas semanas y el autor argumentaba eso, ¿no? El predicador debe prepararse, obviamente, eso lo sabemos que el que se para aquí, pues, mejor que se prepare. Eso es importante, preparar el corazón es fundamental y preparar la mente. La oración es algo fundamental para el predicador y en ese proceso de preparación del corazón es fundamental porque es importante entender que sin la ayuda del Espíritu Santo lo que uno hace aquí no tiene ningún valor eterno, ningún poder. Si el Señor no está, como dijimos hace unos días, en el asunto, aquí no pasa nada, hermanos. No importa lo hábil que una persona pueda ser para hablar, no importa lo bueno, porque hay pastores, predicadores que son muy hábiles hablando, pero si Dios no obra por medio del predicador, pues ese mensaje predicado no va a tener ningún efecto en la vida de las personas. Por eso es que la oración es fundamental en la vida del predicador y se piden varias cosas, dirección, muy importante, fortaleza, se necesita fortaleza para hacer esto, claridad, pureza de corazón, discernimiento, comprensión de la palabra para poder explicarla a los demás, autoridad para predicar la palabra. Y algo que siempre pido, siempre, todas las semanas, yo le ruego al Señor que me ayude a predicar en el poder de su Espíritu y no en mis fuerzas. Otra cosa que el predicador debe reconocer es su absoluta dependencia de Dios. Repito, sin el Señor no hay nada. La otra parte de preparación del predicador tiene que ver con estudiar, o sea, tiene que ver con trabajar minuciosamente para llegar a la comprensión correcta del texto, la interpretación correcta, para entonces poderla presentar a la iglesia. Y eso es necesario para que el sermón que surge, pues esté de acuerdo con el pasaje. Eso es fundamental. Imagínese un sermón basado en un pasaje y el tema del sermón y la enseñanza del sermón no tienen nada que ver con el pasaje. Eso pasa muchísimo hoy por hoy en las iglesias. Si eso sucede, pues ustedes los oyentes no van a escuchar lo que Dios dice a través de esa porción de la Escritura. O sea, el punto aquí es que predicar, hermanos, es mucho más que simplemente pararse a contar chistes, historias, cuentos o dar opiniones de diversos temas. Eso no es predicar. La verdadera predicación trae el verdadero mensaje de Dios, trae lo que Dios dice a través de un pasaje determinado. Y regresando a ese libro que les mencioné, una vez que el autor presenta la importancia de la preparación del predicador, procede a hablar de la importancia de la preparación en la congregación, y esa es la parte que a mí más me llamó la atención de lo que leí, me pareció muy interesante. No solamente yo debo prepararme para predicar, pero como les dije la semana pasada, es importante que la iglesia se prepare para escuchar. Y esa preparación involucra una expectativa, es la expectativa por ver lo que el Señor va a hacer en ustedes. Quiero decirle que yo vivo con expectativa todo el tiempo por ver lo que el Señor va a hacer y sigue haciendo y continuará haciendo en nosotros a través de su palabra. Pero esa expectativa surge de comprender que la palabra de Dios es viva y produce un efecto en nuestras vidas. O sea que parte de la preparación suya como congregante es orar, es importante. Yo lo invito a que ore antes del servicio, que usted le agradezca al Señor antes del servicio por la palabra que usted va a recibir, que usted le pida al Señor que obre en su corazón a través de ella. De hecho, Él lo hace, Él lo hará. Pedirle que le ayude a entender. Yo no sé si usted de repente alguna vez ha hecho eso, pero yo lo invito y lo motivo a que a partir de ahora usted
le pida al Señor: Señor, hoy que voy para la iglesia, ayúdame a entender lo que tú hablas a través de tu palabra. Ayúdame a estar atento. Yo sé que hay personas que de repente están cansadas de la semana de trabajo y es difícil a veces estar atento. Si uno está echando chistes es más fácil que la gente esté atenta, pero si uno está hablando la palabra de Dios es más difícil. Si ustedes le piden al Señor: Señor, ayúdame a estar atento, ayúdame a estar concentrado. Todo eso es parte de esa preparación que creo es vital para la iglesia. Y repito, yo no había pensado mucho en esto y me pareció muy importante. O sea que esa expectativa que tanto ustedes como yo hemos de tener es la razón de ser de esa expectativa, es el pasaje que vamos a ver en esta mañana. Nosotros debemos tener una expectativa, y es una expectativa, repito, doble, no solamente mía, de ver lo que Dios hará en ustedes, pero expectativa de ustedes mismos, de ver qué es lo que el Señor va a hacer en sus propios corazones. El pasaje de esta mañana le da propósito a mi llamado como pastor. Es un pasaje que realmente es importante en mi vida, y no solamente le da propósito a mi llamado, pero le da propósito a cada vez que usted viene y se sienta aquí en estos bancos de la iglesia, así como también le da propósito a cada vez que usted se sienta a leer su Biblia o a meditar en su Biblia o a estudiar la palabra de Dios. Lo que vamos a ver hoy le da sentido, le da propósito a todas estas cosas. El texto de esta mañana lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y los versos 10 y 11. Vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Isaías 55, versos 10 y 11. Si trajo su Biblia, puede seguir la lectura, si no lo tenemos en la pantalla. Isaías 55, versos 10 y 11. Créame, es un pasaje muy hermoso. Dice el Señor: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Es palabra de Dios. Hermanos, por favor, tomen asiento. Qué hermosa escritura, qué hermosa escritura. Vamos a tratar de hacerle algo de justicia a lo que el Señor nos habla a través de este pasaje. Presenta Isaías una analogía entre la lluvia, la nieve y la palabra de Dios. Dice que así como la lluvia y la nieve riegan la tierra para que produzca fruto, la palabra de Dios produce fruto en el corazón humano. De eso se trata el mensaje de hoy. Bueno, usted sabe, seguro sabe, que sin lluvias la tierra no da fruto. Sin lluvia no hay manera de que las plantas puedan sobrevivir, desarrollarse. Simple y llanamente, si no hay agua, las plantas no pueden vivir. Interesantemente, la nieve también cumple un papel importante. Yo no sabía mucho del papel que cumple la nieve, pero buscando información para este mensaje, bueno, pues hay unas que son más obvias que otras. Una de ellas es regular el clima. Actúa contrarresta la radiación solar para que no haya tanto calor, o sea que ayuda con el calentamiento del planeta. La nieve se almacena en diferentes puntos de la tierra durante el invierno, para que luego entonces en el verano sale y va a los ríos y también da vida a las plantas y los campos. La nieve protege a ciertos organismos de cambios drásticos de temperatura que son dañinos para ellos. Interesante, uno pensaría que por estar en tanto frío, pues sabemos que hay animales que son del frío, pero es interesante que la nieve protege de los cambios climáticos que son dañinos para diversos organismos. Lo que es obvio para todos, la superficie de la nieve pues provee un hábitat para animales como los osos polares, que son tan bonitos, los zorros árticos también. Interesante, yo no sabía esto, pero debajo de la superficie de la nieve, ahí también hay otro hábitat.
para insectos, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. O sea que la nieve cumple un papel importante, y en las dos, la lluvia y la nieve, pues son elementos necesarios para la vida. Eso está claro, no solamente los animales, pero nuestra también. Isaías dice que la lluvia y la nieve hacen producir y germinar la tierra, dicen en el pasaje, dando semilla al sembrador y pan al que come. Entonces, de manera similar, esta palabra de Dios que usted escucha semana a semana aquí en la iglesia tiene un efecto en la vida del hombre. Produce lo que el Señor desea que produzca. El Señor es soberano y a través de esta palabra Él produce lo que Él quiere producir en nuestros corazones. Interesante, dice que así como la lluvia y la nieve descienden de los cielos, ¿no? La verdadera palabra también desciende de los cielos, proviene del cielo. ¿Por qué? Pues porque proviene de Dios. Y esto es importante entenderlo. Aquí vamos a hacer una consideración que es fundamental. Muchas personas, de hecho la gran mayoría de personas, ponen en duda la divinidad de la Biblia. Las personas argumentan que la Biblia es un libro escrito por hombres solamente, negando la inspiración divina de las Escrituras. O sea que si eso es cierto, pues este libro es solamente un libro más, bastante gordo, ¿cierto? Bastante extenso, pero un libro más, un libro como cualquier otro. Sin embargo, la Biblia afirma algo completamente diferente con respecto a sí misma. Por ejemplo, un pasaje muy conocido que no está en la pantalla, Pablo le escribe a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. Y de hecho esa palabra inspirada en el original tiene más que ver con exhalada. Es exhalada por Dios, toda la palabra. El apóstol Pedro argumenta que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso está en 2 de Pedro 1:21. O sea que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Ahora, teniendo esto en cuenta, miremos algo muy peculiar que no solamente aparece en este pasaje, pero aparece en el verso 11 de nuestro pasaje. Está escrito en primera persona. El profeta Isaías está hablando de parte de Dios, ¿no? Pedro nos dice que los profetas hablaron de parte de Dios. Bueno, Isaías está hablando de parte de Dios al punto que escribe como si fuera Dios hablando directamente, como si Dios hubiese cogido a Isaías y le dice, mira, vete a tomar tu desayuno que ahora voy a hablar yo. Pareciera así, mire, escuche el verso 11 de nuestro pasaje. Así será mi palabra. O sea, Isaías no dice como en otras ocasiones sucede, repito. En otras ocasiones los profetas dicen, el Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dice. Pero en esta ocasión, que no es la única, en esta ocasión Dios directamente. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Esa palabra a mí, ¿a quién se refiere? A ver, despierta, mi bien despierta. ¿A quién se refiere? A Dios, ¿no? La palabra a mí se refiere a Dios. Así será mi palabra, es decir, la palabra de Dios, que sale de mi boca, es decir, de la boca de Dios. ¿Qué está enfatizando este pasaje? Que lo que él habla a través de las Escrituras es palabra suya. Es palabra suya, palabra que proviene de él, palabra que sale de su boca. O sea que este pasaje testifica de una manera inequívoca y muy clara que Dios habló a través de los escritores bíblicos. Habiendo establecido esta verdad, que es fundamental, porque si usted no cree esto que estamos hablando, lo que sigue no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Hemos establecido que Dios habla por medio de su palabra, de esta palabra revelada en las Escrituras. Vamos ahora entonces a considerar especialmente el verso 11 más a fondo. Repito que es un aliciente para mí, único, como pastor, este pasaje. Y es un aliciente para usted también, porque es una promesa que el Señor nos da, tanto a ustedes como a mí. Recuerda que al inicio hablamos de expectativa,
La expectativa, yo le pregunto, ¿cómo no va a generar expectativa en mi corazón, por ejemplo? Que Dios me asegure a mí que cada vez que yo me paro aquí y predique su palabra, Él la va a utilizar conforme a su voluntad para lograr su propósito en sus corazones, los corazones de ustedes. O sea, eso es lo que dice el pasaje de hoy. Si yo creo lo que el pasaje de hoy dice, yo tengo que entender que cada vez que yo me pare aquí, siempre y cuando yo predique la palabra de Dios, cada persona que está aquí sentada se lleva exactamente lo que Dios quiere que se lleve. Eso es lo que dice el pasaje. Oiga, y es muy interesante, no lo tengo aquí, pero hay una cita de un comentarista. Decía algo así, no la tengo, pero decía algo como que la palabra de Dios ablanda y endurece. ¿Sí? La palabra de Dios aclara o vela. ¿Cuál es el punto? Bueno, a algunas personas el Señor les muestra, a otras personas el Señor. Es cierto. Él es soberano, completamente soberano. Pero para mí es sinónimo de total esperanza. Saber que esto que yo hago domingo a domingo, pues, tiene un efecto en los corazones, siempre y cuando yo predique la palabra de Dios. Eso le da sentido a lo que yo hago para mí. Ahora hablemos de usted. Eso mismo debe generar una gran expectativa en su corazón. Si usted cree lo que estamos hablando hoy, el Señor le asegura a usted que cada vez que usted viene y se sienta aquí, siempre y cuando escuche la palabra de Dios, el Señor hace algo en su corazón. Y ese algo es exactamente lo que Él quiere hacer en su corazón, ese domingo en particular. Eso es lo que vemos en el texto de hoy. Así como la lluvia y la nieve producen un efecto en la tierra, la palabra de Dios produce un efecto en nuestros corazones. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. No vuelve vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Es impresionante. Realmente esta es una promesa impresionante. Es una promesa impresionante para todos. Cuando Dios habla su palabra, jamás deja de cumplir, jamás deja de cumplir la voluntad que Él tiene para enviarla. Nunca, nunca. Piense usted en eso. Cada vez, hermano, cada vez que usted escucha su palabra, no la mayoría de las veces, pero cada vez, siempre, usted es edificado. Si usted es un creyente, será edificado por el Señor a través de ella. Entonces, aquí, escribiendo yo este pasaje, este mensaje, me surgió esta pregunta. O sea, yo quiero que usted sepa que para mí es importante confrontar con la palabra de Dios los corazones suyos. O sea, porque sí, es muy bonito que sé que la palabra de Dios jamás regresa vacía. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene eso para mí, para ustedes? Entonces hablemos de las implicaciones que tiene para nosotros con respecto a nuestra actitud hacia la iglesia, particularmente venir a la iglesia. Escúcheme, si usted sabe, basado en lo que estamos viendo hoy, que cada vez que Dios habla a través de su palabra, Él cumple ese propósito que tiene en su corazón. La pregunta es esta: ¿cómo afecta esa verdad su actitud, mi actitud hacia la iglesia? ¿Nos motiva de repente a venir? ¿Nos motiva a poner atención al mensaje? Como les decía al inicio, nos motiva de repente a orar antes del servicio, agradeciéndole al Señor por lo que Él va a hacer en nuestro corazón en ese día en particular. Yendo a la lectura de la Biblia, estamos haciendo el plan de lectura. ¿Qué efecto tiene ahora que usted está escuchando este mensaje? Esta semana, cuando usted vaya a empezar el plan de lectura, de repente ya tiene un conocimiento diferente, y cuando usted abra su Biblia, usted sabe que ese momento en el que usted va a leer, el Señor va a hacer algo en su corazón. Así usted no sienta nada, así usted crea que no pasó nada. Eso es importante entenderlo. No es que leí la Biblia y entonces, no sé, me siento distinto. A veces pasa que uno se siente
más tranquilo si está preocupado o sí, siente paz después de leer la Biblia, pero hay veces que no necesariamente hay que sentir algo para que el Señor haga su trabajo en el corazón, y ese es el punto. Por fe entendemos y creemos que siempre que yo abro este libro y lo leo, siempre que yo y usted meditamos en la palabra de Dios, siempre que usted y yo estudiamos la palabra de Dios, siempre, no a veces, siempre, el Señor cumple un propósito en nuestros corazones. Entonces, si eso es así, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta de manera práctica? Le voy a poner un ejemplo que lo pongo a cada rato. Suponga que un domingo amaneció lloviendo. A veces amanece lloviendo los domingos. Y bueno, yo entiendo que cuando hay lluvia a uno le da como pereza, ¿cierto? Le da como pereza. Hay días que uno se quiere quedar en la casa, qué rico desayunar y quedarse ahí en la cama viendo una película, lo que sea. Porque está haciendo así, está lloviendo. ¿Hace alguna diferencia la certeza de que si usted vence esa pereza ese domingo, usted sabe que si usted viene aquí, el Señor va a hacer algo en su corazón? La certeza. Aquí no es será que sí, será que no, no. La certeza. Si yo estoy aquí y escucho, el Señor va a cumplir su propósito en mi corazón. ¿Por qué? Porque nunca regresa vacía la palabra. Otro ejemplo, aparece un plan atractivo el domingo en la mañana, lo invitaron a un partido de lo que sea. ¿Hace alguna diferencia para usted el saber que si usted le da prioridad al Señor y viene a la iglesia, nuevamente la palabra del Señor va a cumplir su propósito, el propósito de Dios, ese día en particular, en su corazón? Algo muy especial. El mismo mensaje, todos escuchan el mismo mensaje, ¿cierto? Todo el mundo escucha el mismo mensaje, pero el propósito de Dios en cada corazón puede ser distinto. A una persona le habla de una forma y hace algo con una persona, con la otra persona hace algo distinto y así sucesivamente. Y esta la voy a decir con cariño. Quizás usted es una persona que viene a la iglesia de repente un domingo, 2 domingos al mes, a lo sumo 3. La realidad, hermanos, es que por lo menos en esta iglesia son muy pocas las personas que son consistentes la gran mayoría de los domingos. Entonces, basado en esto que estamos hablando hoy, en este pasaje que nos muestra que siempre el Señor cumple el propósito en nuestros corazones a través de su palabra, yo le hago esta pregunta. O sea, por lo menos yo lo entiendo así. ¿No es cierto que si nosotros, pongámoslo de esta manera, entre menos vengo, menos oportunidad tengo? Yo, menos oportunidad tiene usted de que Dios obre en su corazón. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si la palabra de Dios jamás regresa vacía, y para la gloria de Dios y por su gracia, aquí solamente se predica la palabra de Dios, eso significa que cada vez que usted venga aquí, el Señor hace algo en su corazón. La pregunta es, entonces, si yo vengo un domingo o 2 domingos, ¿será lo mismo que si vengo 4? Y la respuesta es no. La respuesta es no, no es lo mismo. O sea que yo quiero generar en usted una conciencia de la importancia de venir acá. ¿Qué es lo que hace que esto sea importante? Esto es lo que le da importancia a lo que hacemos aquí. El Señor y su palabra. El Señor y su palabra. O sea que yo creo que si nosotros, hermano, vea, le voy a pedir un favor. Pídale hoy al Señor, ore al Señor para que Él, porque yo no tengo ese poder, para que Él genere en usted esa convicción de lo que estamos hablando. Yo no la puedo generar, hermanos. Yo lo más que puedo hacer es tratar de explicarle lo que la palabra de Dios dice. A mí no me interesa obligar a nadie a venir a la iglesia. Créame. Mire, hay personas, lo digo
pues hay personas que quieren que la iglesia esté llena por el solo hecho de que haya gente. Yo quiero decirle algo, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que la iglesia esté llena no porque haya gente, sino porque haya más personas escuchando la palabra de Dios y ojalá personas que no conocen de Cristo que vengan a conocer a Cristo aquí a través de este ministerio. Pero eso es todo, eso es todo. O sea, yo no tengo ningún interés en tratar de manipular a nadie. Que si no vienes y cuántas veces viniste. No, usted se ha dado cuenta que yo no soy así. Eso no está bien. Prefiero que el Señor ponga la convicción en su corazón. Y que usted entienda, porque el Señor le hace entender que es cierto, tu palabra, Señor, jamás regresa vacía. Y si yo voy, algo vas a hacer ese domingo específico en mi corazón. Que sea esa la motivación, hermanos. Creo que eso es importante. ¿Por qué? Creo que hay una conclusión que sacamos del pasaje y es esta. La palabra del Señor cumple una labor cada vez que somos expuestos a ella. Lo voy a repetir. Creo que ahí está sintetizado el sermón. La palabra de Dios siempre cumple un propósito, una labor, un trabajo, cada vez que somos expuestos a ella. Me imagino que habrá de repente alguien viendo en el internet hoy, estará diciendo, uy, no fui hoy. Y dirá, pero por el internet uno puede ver el servicio. Chévere, ¿no? Chévere ver el servicio de tener comiendo popcorn y en pijama, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿será que es que la palabra de Dios no es poderosa y entonces si es por el internet ya no funciona? No, yo no estoy diciendo eso. De hecho, porque creemos y yo creo fielmente que la palabra de Dios es poderosa, por eso es que transmitimos el servicio. Si no fuera por eso, yo preferiría no transmitir nada. Porque reconozco que da una comodidad a las personas para que de repente el día que se les peguen las cobijas o la pijama esté muy calientica, decidan mejor ver el servicio por internet. Pero no es así. Realmente el servicio se transmite, escúcheme, para las personas que no pueden venir. Bien sea porque está enfermo, bien sea porque le tocó trabajar, bien sea porque está de viaje o por la razón que sea. Cuando usted no puede venir, nosotros, la iglesia, nos queremos asegurar de que usted pueda recibir el mensaje de la palabra de Dios si usted lo quiere escuchar. Y obviamente queremos que otras personas conozcan del Señor y que el Señor utilice el ministerio audiovisual y de videos como Él quiera hacerlo. A mí no me interesa volverme una estrella de YouTube, créame. No me interesa. No lo hacemos por eso. Pero ese es el punto, hermanos. O sea que yo confío que esto que estamos hablando nos dé un mayor aprecio por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que gracias al Señor, y esto se lo he dicho otras veces, gracias al Señor la tenemos aquí. Créame que las cosas han cambiado mucho, algunas veces les he dicho esto, no es como en otras épocas que había 30 iglesias y entonces la gente decía, no, pues vamos acá, vamos allá, y en general había una doctrina sana y se predicaba la palabra. Eso cada vez es menos común. Menos común. Quiero que usted sepa eso. Quiero que usted sepa que muchas iglesias, la mayoría de las iglesias ya no predican la palabra de Dios. Predican otras cosas. O sea que tenemos ese privilegio, hermanos, de predicar, y en el caso suyo, de escuchar y estar expuesto a la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver 4 puntos breves de los frutos, algunos, no todos, pero algunos frutos que produce la palabra de Dios. ¿Sí? Dios dice, así como la lluvia y la nieve riegan la tierra y producen un fruto, así mi palabra no regresa vacía. ¿Qué significa eso? Que cumple un propósito, cumple un trabajo, hace un trabajo, produce un fruto. Entonces, ¿cuál es el primer fruto que yo quiero presentar? Muy importante, hermano. Ya casi no nos vamos a tardar mucho, pero le animo a que ponga atención, porque esto le va a ayudar a usted a comprender la importancia de la palabra de Dios. Lo primero que produce la palabra de Dios es vida espiritual. Casi nada, vida espiritual. Leemos en 1 de Pedro 1:23 las siguientes palabras. Dice Pedro, pues han nacido de nuevo,
No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Han nacido mediante la palabra de Dios. Ok. Esta palabra predicada, esta palabra de Dios es el mecanismo de Dios para que una persona que está muerta, hermanos, muerta espiritualmente, reciba la vida de Dios. Es a través de la palabra que el Señor lo hace. Toda persona sin Cristo está muerta. Escuche, esa es la palabra que Pablo usa en Efesios 2. Muerta en delitos y pecados. Muerta. ¿Qué hace Dios a través de la palabra en el creyente? Lo primero que hace es darle vida. Le da vida, lo que se llama en teología la regeneración. Le da vida. Un cadáver espiritual, Dios le imparte vida a través de la palabra. Eso es lo primero que recibimos, vida. Pedro afirma en el pasaje que le acabo de leer que la palabra de Dios vive y permanece, ¿cierto? Vive, dice la palabra vive. Bueno, por eso es que puede impartir vida. Así como Cristo nos da vida eterna porque está vivo, la palabra de Dios nos regenera, nos da vida espiritual, pues porque está viva. El autor de Hebreos lo dice de esta forma, un texto muy conocido, Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Luego dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, creo que está claro que este libro es mucho más que un simple libro. Aquí hay una palabra viva que tiene poder de Dios. Ahora, piense usted en esto. La palabra de Dios tiene vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. La vida de Dios. Es la vida que Dios imparte a cada creyente. Eso lo hace a través de su palabra. Entonces, lo primero es eso, vida. Vida espiritual al cadáver espiritual a través de la palabra de Dios. ¿Qué es el segundo fruto? Estamos yendo como de una manera lógica aquí. Primero, vida. Segundo, muy importante, la fe. La fe. Romanos 10:17, texto muy conocido también, dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, la fe es impartida en el corazón humano a través de este libro, a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios. Es escuchar el mensaje concerniente a Cristo lo que hace que una persona pueda creer en Jesús. Créame, aparte de la palabra de Dios, nadie puede creer en el Señor Jesucristo. Y es a través de esa misma palabra que la fe impartida, la fe que Dios nos da, se multiplica. Crece y se multiplica. Recuerda en el pasaje de hoy, al comienzo dice que la lluvia da semilla al sembrador, ¿cierto? Semilla al sembrador. Bueno, no hay que ser agricultor para saber que las semillas tienen un efecto multiplicador, ¿cierto? De una sola semillita se producen otros frutos que a su vez tienen semillas, se multiplica. Más o menos eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón del hombre. Piénselo de esta manera, Dios siembra la semilla, imparte la fe, y esa fe se multiplica a través de la palabra. Se multiplica, crece. ¿Cómo? Entre más escuchemos la palabra de Dios. Entre más expuestos estemos a la palabra de Dios, entre más saturados estemos de sus verdades, nuestra fe va a multiplicarse, va a crecer. Una fe creciente y sólida, hermanos, es el resultado de estar expuestos a la palabra de Dios. Habrá quien diga aquí, yo quiero tener más fe, métase en la palabra del Señor. No hay otra forma, no hay otra manera. Tercer fruto que la palabra de Dios produce en el hombre es el siguiente, importante, está muy relacionado, la salvación. La salvación. Sabemos que somos salvos por fe, ¿sí? Se necesita fe para ser salvos. La fe viene a través de la palabra de Dios y la salvación también. La salvación también. Romanos 1:16, otras palabras muy conocidas. ¿Qué dice Pablo? Dice que el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree.
Poder para salvar. Santiago 1:21 dice lo siguiente, dice que las Escrituras nos llaman a recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, que las Escrituras dan sabiduría para salvación. ¿Cuál es el punto? Dios nos salva a través de su palabra. La palabra produce fe, la fe salvífica, la fe necesaria para ser salvo, pero todo procede de la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay salvación. Sin palabra de Dios no hay fe y sin palabra de Dios no hay salvación. La palabra de Dios nos da vida espiritual, ya dijimos, produce fe y como resultado de esa fe nos provee la salvación. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Piense usted en lo siguiente. Dice Pablo que la palabra de Dios es poder, ¿cierto? Poder de Dios para salvar. Usted imagínese el poder que se necesita para coger un alma que está en el reino de las tinieblas y arrebatársela a Satanás. ¿Usted cree que no se necesita poder espiritual para hacer eso? Se necesita gran poder espiritual para que usted y yo hayamos podido ser sacados de ese reino de tinieblas y llevados a otro, al reino del Hijo. Para eso se necesita poder, el poder de Dios. Y el último fruto de la palabra de Dios que vamos a considerar en esta mañana es la santificación. El cuarto, la santificación. O sea que la palabra de Dios no se detiene una vez produce vida espiritual y nos da la fe y nos provee la salvación, pero activamente continúa trabajando en nuestras vidas de manera continua. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de nuestra vida aquí, en la tierra, hasta el final. ¿Por qué? Y esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Cuando usted recibe la vida del Señor, usted recibe la salvación, recibe el don de la fe, el Señor no dice, bueno, ya estás listo. Ahí empieza un proceso en el cual estamos todos. Si usted es un creyente, usted está en ese proceso, todos estamos en ese proceso de transformación progresiva según la imagen del Señor Jesús, ¿sí? Usted véase como una obra en progreso, una obra en progreso. Yo soy una obra en progreso y usted también, todos lo somos. Todos estamos siendo cambiados cada vez más según la imagen del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se logra eso? A través de la palabra. Dios lo hace a través de la palabra. Juega la palabra de Dios un papel fundamental en la santificación nuestra. En Juan 17 estaba Jesús orando al Padre, estaba intercediendo por nosotros y mire lo que le dice en el verso 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En el Salmo 119, en el verso 9 leemos, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Respuesta, guardando tu palabra. Eso tiene que ver con la santificación. La santificación tiene que ver con pureza, con caminar como Cristo, vivir como Cristo. Verso 105 del mismo Salmo 119. Esta es conocida, dice, lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. O sea que la palabra nos santifica cuando vivimos en obediencia a ella. La palabra es una guía, nos da la guía para vivir en obediencia y el Espíritu Santo nos capacita para vivir de esa manera. Pero aquí está la guía, aquí está todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice la palabra del Señor. Todo lo que necesitamos. O sea que la palabra nos santifica proporcionándonos esa guía, pero también nos santifica cuando nos reprende. Quiero decirle que la palabra de Dios reprende. Nos reprende cuando hacemos algo que no está bien, trae convicción de pecado y arrepentimiento a nuestras vidas. O sea que, para resumir, la palabra de Dios produce vida, produce fe, produce salvación, produce santificación y hay otras cosas que produce que no vamos a estudiarlas en esta mañana, pero mencionar algunas de ellas. Consuelo. La palabra de Dios trae consuelo en los tiempos de prueba, hermanos. Cuando usted está en pruebas y usted se aferra a la palabra de Dios consuela su corazón. La palabra de Dios nos permite conocer mejor al Dios verdadero. La palabra de Dios nos equipa para servir al Señor. Y la palabra de Dios nos mantiene vivos, espiritualmente vivos, porque dice la palabra, usted lo sabe,
no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que sin pan espiritual no hay vida, ¿no? La palabra de Dios nos mantiene vivos. Hermanos, Dios siempre tiene un propósito al enviar su palabra. Dijimos, ella nunca regresa vacía. Siempre cumple de manera cabal lo que Dios desea en su plena soberanía y voluntad. Cada vez que usted escuche la palabra, lea la palabra, medite en la palabra o estudie la palabra de Dios, puede tener la plena seguridad que el Señor está trabajando en su corazón. Mi deseo es que esta verdad maravillosa que hemos visto hoy nos motive a valorar la palabra de Dios y que busquemos activamente oportunidades para estar expuestos a ella y ser transformados por ella. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque es realmente maravilloso entender que tu palabra jamás regresa vacía. Es algo demasiado especial tener la certeza que siempre que recibimos tu palabra, bien sea escuchándola, leyéndola, estudiándola, tenemos tu promesa, la certeza de tu promesa, que jamás esa palabra regresa vacía. Señor, es mi oración que tú nos des esa convicción en nuestros corazones, cada vez de una manera más profunda. Como lo decíamos ahora, aquí no se trata de manipular a nadie, ni de presionar a nadie, ni de hacer sentir mal a nadie. No se trata de eso. Mi oración es que tú pongas en nuestros corazones la convicción de saber que cada vez que venimos a este lugar, que cada vez que abrimos la palabra tuya, tú estás obrando en nuestros corazones. Y que sea eso lo que nos motive a activamente buscar esas oportunidades para ser transformados cada vez más según la imagen del Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.